Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas al primer vídeo oficial de Lost Colony. Y sí, en este vídeo voy a enseñaros todas y cada una de las nuevas criaturas que trae esta nueva expansión. Antes habéis tenido el vídeo analizando el trailer de Lost Colony, si no lo habéis visto, id a verlo gente, ahí pegad un pedazo de like para que lo recomiende YouTube. Y también dentro de una hora y media tendréis el vídeo de cómo spawnear todas y cada una de las bestias que tengo justo enfrente mía. He de recalcar y voy a repetir. En este vídeo vamos a ver todas y cada una de las criaturas. Acaba de salir la expansión, con lo cual no sabemos todo lo que hacen las criaturas. ¿Vale? Con lo cual pido calma, pido paciencia, en tecnicismos entraremos en sus respectivos cómo tamear que lo iréis teniendo a lo largo de los próximos días. Así que gente, he pillado un sitio que sea plano para poder enseñaros todo. Tengo la nueva armadura ártica aquí, que también subiré vídeo de todos los ítems y cómo spawnear todos los nuevos ítems, no os preocupéis. Y gente, no me quiero enrollar mucho más porque mirad la que tengo liada enfrente mía. ¡Pum! Aquí tenemos todas y cada una de las criaturas nuevas de los Colony. Tenemos al Osidon, tenemos al Aureliax, tenemos también al Balewind, Solwyn, mirad qué bonito es el Solwyn, cómo mola el Solwyn. Tenemos al Malwyn, que no tiene pelo el pobre, es todo carne, ¿no? Tenemos al Gloon, mirad qué bonito es el Gloon. Se parece a vosotros, gente, se parece a vosotros. Todo mono que es el tío. Miradlo cómo mola. Parece un... tiene soniditos de rana, ¿no? Tenemos al Desmodus. Ya sabéis que esta criatura es de Fjordur originaria, pero ha salido aquí en los Colony. Luego cuando salga en Fjordur, pues no sé si saldrá más en los Colony. Pero tanto el Desmodus como el Cryolophosaurus son temporales de aquí, ¿vale? En principio. Y por último tenemos al Giga Desmodus. Mirad qué bestia, lo grande que es, ¿eh? Es enorme, o sea, en comparación con un Cryolophosaurus es enorme, pero enorme. Vamos a ver todo lo que hacen las criaturas. No sé por qué la Aureliax se ha ido, ha tapado el Osidon en la cara, diciendo como que es feo, ¿no? Que no le miremos. Acabo diciendo que es feo. Voy a sacar todas y cada una de las monturas. Voy a irme aquí y vamos a pillar Osidon. Pum. Aureliax. Pum. Solwyn. Malwyn. Desmodus. Giga Desmodus, tenemos la normal y la silla de plataforma. Ojito, cuidado. Y luego tenemos Cryolophosaurus, que es esta de aquí, ¿no? Ahí está, creo que tengo todas y cada una de las monturas. Por cierto, hay un bug que cuando das a la K, le das otra vez, pasado un tiempo, como que peta un poco el juego. Tienen que arreglar esto porque es insufrible y es infumable, ¿no? Es infumable. Vamos a empezar yo creo con el Osidon, aunque bueno, ya lo hemos visto en acción, tenemos muchos vídeos en el canal del Osidon. Pero tranquilos que voy a subir también el cómo tamear porque no hice una guía completa, hice el cómo tamear express, así que bueno, esto sería el Osidon, vale, ya sabéis que el Osidon pues depende de la stat que le subamos al Osidon, pues le incrementará una cosa u otra, vale, cada stat pues tiene referencia a su radio de la bola, que coja más cosas en la bola, a que tire más esquirlas, a que también pues las garras se le pronuncien más y todo eso, ¿vale? También recordad que esta criatura conforme pasa el tiempo va ganando afinidad con el jinete, que aparece ahí arriba a la derecha. Cuando lleguemos al máximo de stacks, pues obviamente el Osidon pegará mucho más, con lo cual esta bestia es muy potente, ¿vale? Con la C pues haríamos la bola, ¿vale? Para poder meter en ella cualquier criatura de pequeño o mediano tamaño, ¿vale? Como veis ahí tiene el límite de absorción. Y luego tenemos pues las esquirlas con el clic derecho y el clic izquierdo para lanzar estas esquirlas y así congelar todo lo que hay en nuestro paso y hacer daño pasivamente, ¿vale? Esta criatura también puede saltar, como veis, y ya estaría. Este sería el Osidon que ya le hemos visto, ¿no? Voy a ir dejándolos aquí. Voy dejándolos aparcaditos porque ya son cosas que ya hemos visto, ¿no? Ya son cosas que ya hemos visto, con lo cual tampoco voy a explayarme mucho en criaturas que ya hemos visto aquí en el canal y que ya hemos hecho un vídeo sobre ellas, ¿no? Vamos con el Aureliax. Aquí tenemos al Aureliax. Por cierto, ¿a qué nivel se aprende la montura del Aureliax? Se aprende a nivel 85, una criatura de late game, 350 de fibra, 300 de piel, 150 lingotes de metal y 50 de polímero. Aquí lo tenemos, nivel 85. Aureliax, ahí tenemos la saddle. Y esta criatura en concreto va ligada al yin y el yang, como podéis ver. Tenemos ahí los ataques a la derecha y yo voy por el suelo. Si va despacio, por esta criatura alza el vuelo y puede volar. No le voy a dar mucho a la K porque peta un poco lo que sería el juego. Aunque bueno, así lo podemos ver. Si peta da igual, hago transición y ya estaría, no os preocupéis. Pero así la podéis ver en su totalidad mejor. Mirad cómo
es el movimiento del Aureliax. Y así, corriendo. Que bueno, que no es corriendo, es volando, ¿no? Es volando, mejor dicho, ¿no? Vale, se peta un poco porque todavía no me ha cargado todo el mapa. Y mira que tengo yo un PC de la NASA, ¿eh? Pero aún así, tela. Vale, clic izquierdo tenemos el Lash Out. Pegaría con las garras, vale. Ahí lo tenéis. También quiero hacerlos en el suelo, porque no sé si en el suelo tendrán otros ataques, que lo mismo sí, ¿vale? Voy a posarme en el suelo. Con el clic izquierdo pegamos con las garras, ¿vale? Ahí está, y pegamos también un mordisco. Con el clic izquierdo, manteniéndolo, tenemos el Breathe, el aliento, ¿no? Ahí lo tenemos, mirad. Ahí tenemos el aliento. Me recuerda mucho a Aurelion Sol. Para todos aquellos que juguéis al LoL, me recuerda mucho a Aurelion Sol. ¿Veis que voy ganando stacks conforme voy incrementando este aliento? Voy ganando stacks del Jin, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya tenemos todos los stacks del Jin. Vale, tenemos creo que 45 segundos para que se nos quite una bolita, parece ser, ¿no? Luego con el clic derecho tenemos un agarre frontal, ¿vale? Que sería con las patas delanteras. Luego con las patas traseras con la R. Ahí está, podemos llevar dos criaturas combinándolo con el clic derecho y con la R, ¿vale? Lo podemos combinar. Luego tendríamos también un Skygate, que sería apretando el control y clic derecho. Haríamos como un... esto nos da más velocidad, parece ser, ¿no? Nos da más velocidad, parece ser. Ojito, cuidado. Voy a ver si tiene dive. No tiene dive. No tiene dive para ir más rápido la criatura. Pero podemos hacer portales para ir más rápido. Si yo mantengo el aliento, esta criatura pues se le regeneraría, por así decirlo, lo de que pierda la bolita del Jin, ¿no? Luego con el control y clic izquierdo tenemos un pilar. Que no sé dónde lo he puesto. A ver, ¿dónde puedo poner un pilar? Vale, aquí, por ejemplo. Ahí, pongo un pilar. Vale, y creamos un pilar. Este pilar no sé para qué servirá. Imagino, intuyo que para hacer daño o para poder lo mismo subirte tú y pegar a alguna criatura, ¿vale? Luego, Trail Detonation. Control izquierdo y C. Esto no sé qué será. Trail Detonation. Será con la cola, ¿no? Algo por el estilo. Lo que no me gusta mucho es que está como estático, ¿no? El Aureliax. No me termina de convencer esta postura estática del Aureliax. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí esta postura como que es muy estática. No me termina de convencer. A la par que el movimiento debería de ser un poquito más serpentino, ¿no? Debería de ser como un poco más serpentino. Sí es cierto que a lo mejor moviéndote sí tiene más aspecto serpentino, pero... yendo en línea recta no tiene aspecto serpentino, o sea, es como si estuviese estático. Luego podemos ciclar la estancia con la C. Vale, este sería el Jin, ¿no? Vale, tenemos diferentes ataques. Vale. Vale, en el aspecto del Jin, como podéis ver, no sé si se me regenera el Jin. No, se me regenera el Yang. Vale, o sea, depende de la estancia. Tú puedes cargar el Yin o el Yang, ¿vale? Yo estoy ahora mismo haciendo el aliento, ¿vale? El aliento, aquí lo tenéis, ¿vale? Pero yo creo que, supongo, intuyo que serán los mismos ataques, ¿no? Podemos hacer lo mismo, podemos hacer el pilar, ¿vale? Control, clic izquierdo. Aunque esto es una estalagmita, ¿no? Ahí está. Son diferentes los pilares. Este pilar es como más puntiagudo y el otro es como más... como si fuese un pilar, ¿no? Luego el Detonation Trail, no sé qué será. A ver, control C. No sé qué será eso. Y luego el Skygate, a ver, control, clic derecho. Ahí está. Mismo esto lo que hace es que nos proporciona más velocidad, ¿no? Porque yo lo veo más rápido pasando por este tramo, ¿no? Si ahora cambio al Yang, porque este es el aspecto del Yang, vale, te consume todo el Yang también cuando cambias de estancia. O sea, tú sabrás si te beneficia más estando en el Yin o estando en el Yang. Porque como veis, lo que cambia es el pilar y el aliento, ¿no? Lo otro es exactamente lo mismo. Solo cambia el pilar y el aliento.
Ojito, cuidado con esta criatura que pinta muy pero que muy interesante. Vale, puedes llevar a otra persona encima suya, ¿vale? Y poquito más de la criatura en sí. No tiene nada más destacable el gran Aureliax. Me ha disgustado un poco lo de que esté tan estático. Ahora parece que no está tan estático, pero en algunos momentos me ha parecido que está como muy estático el Aureliax, ¿eh? Y eso no me ha terminado de convencer mucho. Podemos ir hasta 3 personas, ¿no? Aquí va una, ahí va otra y aquí va otra. 3 personas pueden ir montadas encima del Aureliax. Ojito, cuidado con esta criatura. Luego del Balewind, pues ya sabemos que es la segunda criatura que podemos llevar como acompañante, ¿vale? Si venimos aquí, podemos activar el modo acompañante. Con este modo acompañante, la criatura no puede morir nunca, ¿vale? Nos acompañará. Cuando le hace mucho daño, pues se esconderá y pasado un tiempo, pues volverá a tu lado. Aquí tenemos al Balewind, también le podemos dar órdenes, como podéis ver. Aquí tenemos un montón de cosas. También puedes tener el Tundra Endurance, Tundra Power, para que pegue más, el Swiftness, para que corramos más. Y todo esto que ya lo hemos visto por el canal, ¿vale? Tampoco voy a ahondar mucho en esta criatura porque ya la hemos visto. Y tampoco yo creo que merece mucho el darle más su espacio, ¿no? Porque ya la hemos visto en el canal. Pero sí, esta criatura puede llevar, que creo, hasta 5 o 6 clones más suyos, porque va sacando conforme pasa el tiempo, ¿vale? Tú de hecho puedes venir modo acompañante y tú vas sacando aquí, ¿dónde era? Aquí, Call Friends. Puedes ir sacando más Balewinds todo el tiempo, ¿vale? Puedes ir sacando Balewinds todo el tiempo, ¿vale? Pasa este cooldown, tú puedes seguir llamando a acompañantes del Balewind. Vale, gente, disculpad, me ha crasheado el juego para variar. Así que bueno, aquí tendríamos al gran Balewind. Vamos con lo siguiente, es con el Solwind. De hecho, no he guardado y se me ha ido toda la porra. Dadme un segundo que voy a sacar las monturas que me faltan. Porque esto de verdad que hay que echarlo de comer aparte, ¿eh? Hay que echarlo de comer aparte. Madre mía del amor hermoso. Bueno, ya tengo todas las monturas, disculpad. Aquí tenemos al Solwind. Una de las evoluciones del Balewind, que tiene dos. Una es el Solwind y otra es el Malwind. No os preocupéis, que tendremos un vídeo cómo podéis evolucionar a estas majestuosas criaturas. Como podéis ver, este es el Solwind. Vamos a montarnos encima del Solwind. Aquí tenemos la montura que se aprende a nivel Solwind, a nivel 58. Ojito, cuidado, está el 58 y el Malwind al 65. Ojito, cuidado, nos pediría 120 cristales, 50 lingotes de metal, 225 de fibra y 80 de obsidiana. Y la del Malwind nos pediría 60 de quitina queratina, 75 de piel, 250 de fibra y 180 lingotes de metal. Aquí tenemos las dos. Vamos a montar al Solwind, de hecho esta es su montura. Estos son los andares del Solwind. Así correría. Mirad cómo va dejando esquirlas de hielo, ¿eh? Cómo mola. Dime que tiene ahí los ataques a la derecha. Vale. Tenemos ataque melee. Vale, este sería ataque melee. Perfecto. Mordisquitos. Si yo me voy a la izquierda, no, porque gira muy rico. Con el clic derecho hacemos un cono de Cone Frost. Que esto no sé qué será. Cone Frost. Un cono de hielo, ¿no? A lo mejor puedo ir haciéndolo conforme vaya saltando como en el tráiler. Vale, podemos ciclar también las skills, ¿no? Ahora tenemos la Glacial Endurance, ¿vale? Que sería con la C. Que sería como una especie de escudo, ¿no? Y también nos regeneraría la vida, tanto a mí como a la criatura. Yo con el control y con la C cambio la skin. Poder glacial. A ver, el poder glacial. Usa la skill. Vale, esto nos bufa. A ver qué nos bufa. Showpuffs. Tu siguiente ataque hace daño extra. Incrementa... lo incrementa a los enemigos que están congelados. Ojito, cuidado, Ojito, cuidado. Luego tenemos el Glacial Swiftness, como lo tiene también el Balewind. Vale. Vamos a cambiar de skill. Ahí tenemos el Glacial Swiftness, que es con la C también. Que nos daría más velocidad, parece ser, ¿no? Que igual podemos combinar. No, no podemos combinar, pero somos bastante rápidos, mirad. Somos bastante rápidos. Y luego el Ice Bridge, que sería esto de aquí, con la C. Podemos hacer... ¡Hola, cómo mola! Es como un puente tech. Lo podemos poner donde queramos, mirad. Obviamente no lo podemos hacer arriba, o sea, tiene que tener una inclinación, ¿vale? Y lo creas.
Y lo puedes ir creando conforme vas corriendo con él. ¡Qué guapo! Mirad. ¡Cómo mola! Y así no te caerías nunca. Pero obviamente, pues esto se va rompiendo con el tiempo, ¿no? Y así, pues podemos bajar. ¡Cómo mola esta skill, eh! De poder hacer... Vale, cuando haces la siguiente, la otra se rompe. Tened esto en cuenta, ¿vale? O sea, quedaros en la puntita, creáis otra y podéis seguir subiendo, ¿vale? Yo estoy subiendo aquí a la montaña. Esto mola muchísimo. Esto mola muchísimo. El Solwyn es la leche. ¡Cómo mola! ¡Qué guapada! Luego en el espacio, pues saltamos y también podemos escalar, ¿vale? Manteniéndolo. Ahí está. Podemos escalar, como podéis ver. Y también, pues manteniéndolo, nos podemos deslizar. Ahí está. De hecho, ¿qué hace aquí este? Mira, conforme vamos atacando, le vamos congelando. Interesante. Interesante. Vale, y con el clic derecho también le congelamos. Si yo, por ejemplo, me pongo el Glacial Power, mi siguiente ataque cuando esté congelado le hará mucho más daño. He visto que ha hecho 143 en vez de 114. Y aquí pega más. Cómo mola el Solwyn, ¿eh? Mola mucho. Ya sabéis que esta criatura pues tiene capacidad regenerativa. Así que esta criatura hay que tenerla muy en cuenta, ¿eh? Porque cura tanto a ti como a las criaturas o a ti mismo. O sea, la criatura en sí. Bastante interesante. Luego otra peculiaridad que me he dado cuenta, que si nos venimos aquí al menú radial, ¿vale? Tenemos también skills, ¿vale? Glacial Power, el Glacial Endurance, que se lo podemos poner aquí. Y luego tenemos el Hideaway. Si metemos el Hideaway, mirad, el Solwyn desaparece, ¿vale? Pero no ha desaparecido, o sea, deja sus cosas, las podemos pillar de aquí, pero es como si las tuviésemos guardado en una Cryopod. Mirad. Aquí lo tengo guardadito, como si fuese una Cryopod, ¿vale? Luego para poder sacarlo, pues lo seleccionas y ya lo sacas de nuevo, ¿vale? Es como si tuvieses una Cryopod, básicamente. Cómo mola la montura del Solwyn, es preciosa. Es preciosa. Y el Solwyn en sí también es precioso. Qué bonito. Por eso, lo metéis aquí, Hideaway. Él se esconde o se va y luego lo podemos sacar nuevamente sin necesidad de llevar cryopods encima. Que la verdad que lo hace bastante interesante. De hecho, lo que voy a hacer va a ser... Lo voy a guardar y yo vengo aquí, lo selecciono y lo dejo aquí con sus compañeros. Vamos ahora con el Malwyn. Mirad cómo mola el Malwyn. El Malwyn obviamente no puede trepar ninguna superficie, pero puede desvanecerse. Vamos a meter aquí al Malwyn, que yo creo que la montura es esta, si mal no recuerdo. En efecto. ¿Esta criatura también podemos guardarla? No. Esta no es como el Solwyn, que la puedes guardar, ¿vale? Esta no la puedes guardar. El Solwyn sí. Punto negativo. Punto negativo. Ya sabéis que esta montura se aprende a nivel, creo que 65, si mal no recuerdo. Andares del Malwyn. Así corre. Ahí está. Ahí está. Los ataques aparecerán aquí a la derecha. No, no aparecen los ataques a la derecha. No sé por qué. Pero yo creo que son los mismos que el otro, ¿no? O sea, puede deslizarse. Puede deslizarse, como veis. Ahí lo tenéis. Tenemos bufos también, que ahora los veremos mis bufos. No puede trepar. Vale, veo mis bufos. Un momento. Bufos míos. Vale, hostiles porque estoy cerca de la ciudad, ¿vale? De Arad Prime. No es por nada en específico. Luego, la armadura ártica te da también propiedades. Te consume menos estamina al sprintar, cosa que mola. Lost Bioengineering. You are harder for lost forces to detect as a threat, and you take less damage from larger creatures. Ojito, cuidado. O sea, que pillamos menos daño de grandes criaturas. Interesante. Sería la pasiva que tiene el Malwyn. No, si yo me pongo aquí cerca del Solwyn, ¿me dará la suya también? En efecto, me dará la suya también. Incrementa tu hipotermia, tu insulación de la hipotermia, ¿no? Cuando estás cerca de un Solwyn aliado. Interesante también. Interesante también. Clic izquierdo. Tenemos el mordisco. No sé por qué no aparecen los ataques ahí a la derecha. No entiendo. Vale, tenemos aquí un Parasaur. Si yo le doy a clic de... ¿Le consumimos la sangre? A ver. ¡Ah, no! Le estamos
Le estamos chupando su alma, ¿no? Para potenciar nuestras habilidades. Ojito, cuidado. Interesante. Es que no me aparecen los ataques a la derecha, no sé por qué, gente. Voy a intentar sacar otro Malwin, a ver si así se me ponen. Vale, no, siguen sin aparecerme lo que serían los ataques, ¿no? Siguen sin aparecerme, disculpad, disculpad. Pero al parecer con el clic derecho, como que absorbemos la energía, ¿no? Para potenciar nuestras habilidades. Yo creo que es un poco parecido a lo otro, ¿no? En plan, tenemos estos buffos que serían Sanguine Fatigue. Vale, ahora tengo el de vulnerabilidad al sangrado, que esto no... Creo que pillamos sangre y nos sube lo que sería el daño a melee, supongo. Luego tendríamos también el maleficio sanguinoliento, que esto sería para debilitar a las criaturas, como ya bien vimos en el vídeo de ayer. Y esto, la Sanguine Fatigue, es para drenar también, yo creo que la velocidad de movimiento de nuestros enemigos. Vale, de hecho lo podemos hacer ahora. Vamos a cambiar a este modo de aquí. Vale, pillamos otro Parasaur. Vamos a sacar unos cuantos, ¿vale? Perfecto. Si yo le doy al clic derecho, absorbemos la energía de todos, ¿vale? Yo le puedo dar a la C y me consume todo. A ver. Parece ser que sí, ¿no? A ver. A ver si puedo llegar al 20. Vale, perfecto. Ya tengo la carga. Y ahora la activo. ¡Oh! Tenemos... Hace como un teleport. O sea, cuando tienes todo cargado, o sea, cuando tienes la skill cargada, ¿vale? Le das a la C y se teleporta. Parece ser. A ver. ¿Veis? Le di a la C, se teleporta y le hace daño. ¡Guau! ¡Cómo mola! A ver, voy a probar con otra skill. Vamos a probar con la de drenarle lo que sería... ¿Veis? Ahora va más lento. La otra le drenamos la vida. Esta le drenamos la velocidad de movimiento. Y el otro será la resistencia. Vale, si le doy a la C, no hace nada, ¿no? Y al clic izquierdo, nada. Con la C ahora sí, ¿vale? Tiene que aparecer en verde. Le doy a la C y toma leche. ¡Guau! ¡Cómo mola! Con la R hace algo, con la C, con la X, con el control, nada. Con la Z, Alt. Vale, no se puede camuflar, pero claro, como no me salen los ataques a la derecha, pues no puedo deciros detalladamente lo que hace. Pero tranquilos que en el cómo tamear lo tendréis 100%. Pues este sería el Malwin, la verdad. Me ha gustado más el Solwyn. Fíjate, aunque este drena vida a cambio de más poder, también tiene ese, como ese bounce, ¿no? Que se teletransporta a la criatura para hacerle daño. Ojito, cuidado con esta criatura, ¿eh? Ojito, cuidado con el Malwin porque también pinta bastante interesante. Vamos con el Gloom. Esta criatura la podemos llevar aquí, en el hombro, como podéis ver. Mirad qué guapo está. Mirad qué guapo está el Gloom. Y también lo podemos utilizar como arma, ¿vale? Una vez lo tenemos aquí, nos vamos a la I y tenemos aquí el arma del Gloom que se nos pondrá ahí. ¿Veis? En la muñeca. Tenemos este láser, ¿vale? Que hará daño, supongo. Y a lo mejor tienen otros ataques, ¿no? Para cambiar de modo lo podemos hacer y alternar con la tecla R, ¿vale? Tenemos el Ivin, el Mesmerice y tenemos el Necrotic Mark, ¿vale? Vamos a probarlo con Parasaurus. Bueno, o con todos, vamos a sacar todos. Voy a sacar un poco de todo, unos cuantos Dotos y unos cuantos Parasaurus. Vale, aquí tenemos unos cuantos Parasaurus. Vale, este rayo hará daño, supongo, ¿no? Ahí está, que va incrementando conforme pasa el tiempo, como podéis ver. O sea, empieza por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así, incrementando todavía más. Voy a empezar con un Parasaur, a ver. A ver. Es un rayo láser, al fin y al cabo, ¿no? Uy, no, el máximo es 16. Que supongo, intuyo, que lo podemos incrementar subiéndole a lo mejor aquí algo, ¿no? Ojito, cuidado con todo lo que tiene, ¿eh? Tiene automesmerice en y criature. Turn automesmerice. Turn on light bend a camo. A ver esto. ¡Oh! ¡Que nos hace invisibles! ¿What? Estamos camuflados. A ver qué nos dicen los bufos nuestros. A ver. Camuflado. Un Gloom está protegiéndote de la carga de luz y de las flashbangs. Ojito, cuidado con el Gloom.
Que parecía tonto cuando lo compramos, pero parece que es muy útil, ¿eh? Ojito, cuidado con el Gloon, ¿eh? Ojito, cuidado con el Gloon, que tiene mucho que decir. A ver, voy a quitar el camuflaje. ¡Guau! ¡Cómo mola! Y también tiene más cosas, más funcionalidades. Lo de los conos. Vale. También tiene el ángulo de luz de los conos oculares, ¿no? Ahí está. Y aquí tendríamos también una criatura lumínica. El Gloon. Vamos a cambiar a Mesmerice. A ver, ¿dónde hay más dodos? Que no los veo. Se han ido por ahí de juerga, ¿no? Mira, de hecho aquí hay un dodo. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Cagamos con la R, ¿vale? Uy, esto le baja. Vale. Como que la hemos engatusado, ¿no? Y la hemos confundido. Interesante. Y luego con el otro, con la marca necrótica, a ver. ¿Se está transformando? ¿Y le pegan otras criaturas? A ver. Pues parece ser que sí, ¿eh? Es una criatura troll. Matad al dodo, que se lo merece. Qué feo, ¿es? Qué feo. Está... Míralo, míralo. Vale, yo les puedo controlar mentalmente. Y le tiro una marca necrótica. Y se va convirtiendo. Claro, pero me pega a mí también si le pongo la marca necrótica. O sea, esto es un arma de doble filo. Vale, pues una criatura bastante interesante, ¿eh? Una criatura bastante interesante. A ver si la tiro fuera. Puede también tener como las criaturas lumínicas, ¿no? Para poder ver una criatura de máximo nivel. Parece ser, ¿no? También de los enemigos. Autoactivar la luz cuando esté full carga. Oye, interesante, ¿eh? Vale, podemos ampliar el radio de luz. Y le podemos hacer Set Mode Charge. Conos Disabled. Que eso servirá, yo creo que los conos para poder detectar criaturas. Supongo, intuyo, ¿no? Como si fuesen farolillos. Pues aquí tenemos al Gloon, la verdad. Bastante interesante la criatura, ¿eh? Bastante interesante la criatura, la verdad. Me ha sorprendido gratamente. Luego el Desmodus, pues tampoco hay que hacer mucho hincapié en él, porque ya lo conocemos de Fjordur, ¿no? Ya sabéis que en su inventario podemos hacer esta poción sanguinolienta, que lo que hace es que aumenta un porcentaje el tameo de la criatura que vayáis a tamear, básicamente. Ya sabéis que atacando, pues, esta criatura también tiene dive, ¿vale? Tiene dive. Que va a ser rápida para poder moverte por el mapa, va a ser clave también. Ya sabéis que atacando las criaturas, pues, pillamos paquetitos de sangre. Vale, ahí lo tenéis. También podemos agarrar criaturas, como podéis ver. Vale, ¿por qué sale el level 100? Vale, es verdad. Con el clic derecho a full te vuelves invisible durante la noche. Vale, ahora mismo no podemos porque no es de noche. Con la C bajamos. Y poquito más. Aquí tenemos el Desmodus. Aquí tenemos el Desmodus, una criatura también bastante interesante. Aquí lo tenéis, ya tenéis el cómo tamear en el canal, lo dejo arriba a la derecha. Vamos con la siguiente, con el Cryolophosaurus, una criatura que no se esperaba nadie que estuviese aquí en Lost Colony, ¿eh? Aquí lo tenemos, y tenemos los ataques también ahí a la derecha. Clic izquierdo, ataque a melee. Ahí lo tenéis. Ataque a melee. Luego con el clic derecho tenemos la estancia para poder... Vale, tenemos que estar cerca de nieve o de agua para poder lanzar este líquido, ¿no? Ahora bajamos si no hay abajo para probarlo. Vale, ya estoy aquí abajo. Vamos a ver si apretamos el clic derecho. Pilla agua. Bebe agua, ¿veis? Hasta un máximo de 12, parece ser, ¿no? Luego con esto tenemos la estancia de... Vale, pero pone que tengo que estar cerca del agua para poder pillar. Al parecer, para tener esta estancia, para poder disparar, tenemos que estar cerca del agua, parece ser, ¿no? A ver, si yo me alejo... Vale, no, con el clic izquierdo tenemos esto que mete torpor, ¿vale? Este aliento. Perfecto. Si yo le doy una vez, vale, esto mete torpor. Esto sería el aliento gélido. Si lo mantenemos el clic izquierdo. Interesante. Vale, le he dado la C para entrar en el Hyper State. A ver. Uy, corre más. ¿Pegaremos más? Pues parece ser que sí, porque le vamos congelando conforme pasa el tiempo.
Interesante. Interesante. Luego, manteniendo la C, tenemos el rugido. Ahí está, rugidito. Y luego tenemos el evade. Si damos hacia atrás y damos al espacio, pues evadirá los ataques. Como mola. ¿Puedo comer nieve? Sí, puede comer nieve. Vale, está bien hecho. Está bien hecho, no te hace falta el agua. Puedes pillar nieve de cualquier sitio. Wow, cómo mola, ¿eh? Cómo mola. No sé cuándo entra en Hyper State lo que te proporciona la criatura. Tengo que verlo. A ver, voy a buscar... Bueno, voy a sacar un parasauro. Vale, si yo le tiro esto, le causaré torpor, ¿no? Hasta dormirlo, supongo. Digo yo, ¿no? ¿Puedo verlo con el Spyglass? A ver, voy a ponerme el Spyglass, que lo tengo aquí, calentito. A ver, si yo pongo el Spyglass... Sí, le hacemos torpor, mirad. No le generamos mucho torpor, pero... Oye, mete torpor, ¿eh? Ojito, cuidado con esta criatura para domesticar, ¿eh? Ojito, cuidado con esta criatura para domesticar. No podemos correr en estancia cuando estemos apuntando, pero podemos disparar. Pero ya no podemos porque no tenemos... Tenemos que comer nieve para poder seguir disparando, básicamente. Vale, cuando entra en Hyper State, si yo pulso la C... Voy a quitar el Spyglass. Si yo pulso la C... Vale, aparece ahí arriba el bufo. A ver el bufo lo que hace. Tu crío está energizado. Incrementa la velocidad, el daño y el aliento de hielo, ¿no? ¡Guau! Y así podemos saltar. No sé si... Vale, hacia adelante no. Hacia la derecha puede esquivar. No, solo hacia atrás. Hacia atrás solo puede esquivar. No puede esquivar hacia otro lugar. Interesante. Interesante. O sea, los petardazos que me está dando el mapa, porque creo que no me ha cargado del todo. Es increíble. Cada vez que meto un corte en el vídeo es que ha pegado una petardeada increíble. O sea, madre mía. O sea, el mapa va bien, pero a veces de la nada da como ahora, de la nada, pum, como que... No sé, es raro, cambiaré de sitio, porque este sitio igual, con todo el tema de la ciudad y todo, igual peta por eso. Igual peta por eso, madre mía del amor hermoso. Madre mía, no sale nada bien nunca, ¿eh? No sale nada bien nunca, qué locura, qué locura. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Giga Desmodus, este bicharraco de aquí. ¿A qué nivel se aprende la montura del Giga Desmodus, Plugin? Pues se aprende a nivel Tech, básicamente. Te pediría 160 de Cementing Paste, 550 de piel, 220 perlas blancas, 600 de fibra, 225 lingotes de metal, la normal. La con plataforma te pide 225 de Cementing Paste, un poquito más, 600 de piel, 150 perlas blancas, te pide menos, te pide 525 de fibra, o sea, te pide menos, y te pide 450 lingotes de metal. Y se hace en el replicator. A ver. Pum. ¿Le he puesto la plataforma? Sí. Tiene montura de plataforma. Ahí lo tenéis. ¡Wow! Cómo mola la criatura, ¿eh? Está muy guapa, mirad. Pero muy guapa. ¿Tiene dive? No, no tiene dive. No tiene dive, pero ahora vemos las estas, a ver. Blood Sustenace. ¿Qué es eso? Ganas 15% de todo el daño que te hagan como vida. Y tu rider, o sea, tu jinete, gana 5%. Ojito, cuidado con esta criatura, ¿eh? Ojito, cuidado con esta criatura. Cómo mola. A ver, con la C ejecutamos. Vamos a ver. A ver el ejecute. Vale, pero lo mismo el ejecute va que le tengas... Lo que pega. Y te da también, o sea, farmea carne podrida. Packs de sangre y carne normal. Ojito, cuidado. Así mordería con el clic izquierdo. Vale. Depende de donde mire. Atacar a un lado u otro, hacia atrás. Vale, no, clic derecho. Clic derecho, nada. Clic derecho, nada. Con la C, el ejecutar. Con la X, nada. Con la R, nada. Con la Z, nada. Con el control, nada. Volando. Vale, con el clic derecho podemos agarrar criaturas, a ver. Vale, ¿por qué no puedo agarrar? Puedo agarrar criaturas grandes. Vale, he pillado el parasauro. ¿Le puedo meter el ejecutar ahora mismo? No. No le puedo meter el ejecutar. ¿Por qué? Control, clic izquierdo. ¿What?
A ver, voy a soltar el parasador. Vale, volando no puedes meter el ejecutar. A ver. Guau, esta criatura. Guau. Explota todo. ¿Y el ejecutar? A ver, el dodo. No la ejecuta. O sea, lo mismo lo tienes que combinar con algún... A ver. Life Leeched. ¡Ah! Vida que has pillado. Tanto para ti como para él. Pero creo que se va haciendo daño. A ver, si yo le doy control, clic. Vale. Con este ataque te vas drenando la vida. ¿Veis que me va bajando ahí arriba a la derecha? 7200, 6800. O sea que sacrificas vida para hacer daño y luego tienes que consumir criaturas para curarte. Ojito, cuidado con esta criatura, la funcionalidad que tiene, ¿eh? Que me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante. Solo drenas vida con las criaturas que estén vivas. Claro, con las que están en el cajón, pues obviamente no. No puedes, ¿no? Bastante interesante la criatura. A ver la otra montura. Bastante interesante. A ver si tiene algo por aquí. No, tiene los mismos stats que siempre de todas las criaturas, ¿no? ¡Guau! Me parece una criatura bastante interesante, ¿eh? Pues nada, hasta aquí el vídeo viendo todas y cada una de las criaturas de Lost Colony. ¿Cuál ha sido la que os ha gustado más? Dejádmelo en los comentarios. Dentro de horita y media os enseñaré cómo spawnar a estas criaturas tanto en vuestro host local o en servidores. También dejadme vuestra criatura favorita. Si me he dejado algo abajo en los comentarios, agradecería muchísimo que reventaréis el botón de la suscríbete. Si no lo estás, aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo de Lost Colony. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.